Camino a mi sanidad en Dios. Paso número 3. Viviendo una vida contrita y humillada. Vamos a comenzar leyendo el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Contrito, que está arrepentido. Humillado, postrar, inclinar alguna parte del cuerpo, abatir el orgullo y altivez de alguien, hacer actos que demuestren humildad. Por supuesto, este tipo de vida no es popular, más bien es impopular. Sin embargo, es la forma en que Dios desea que vivamos. Si vamos a vivir una vida sana delante de Él y delante de nuestro prójimo, así quiere Dios que vivamos. Mateo capítulo 5, versículo 3 dice: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué significa la palabra pobres en espíritu? Significa aquellos que están conscientes de sus problemas y que no se envanecen, y que al contrario, ellos saben quiénes son y eso los hace estar humillados siempre. ¿Cómo puedo vivir de manera contrita y humillada? Bueno, permítame darle 2 consejos. Número 1, desarrolle un estilo de vida basado en su debilidad. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 5, el apóstol Pablo escribe: Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Está diciendo Pablo que debemos de quedarnos como estamos? Por supuesto que no. Lo que Pablo está diciendo es que seamos auténticos, que no vivamos en apariencia, sino que vivamos en la verdad. La cultura del siglo XXI mide la fuerza en términos de poder. Si usted es una celebridad, si usted es un individuo bien físicamente, un atleta profesional, un profesional exitoso, entonces esta generación lo considera fuerte. No es que algunas de esas cosas estén mal, pero es la única manera en que esta generación mira la vida. La cultura de la iglesia de hoy ha hecho suyo mucho de la definición de poder y fuerza del mundo. Buscamos edificios, finanzas, número de personas y grandes presupuestos para demostrar la fuerza y el éxito de nuestra iglesia y ministerios. En cambio, Pablo, en Corinto, está apelando a la autenticidad de su liderazgo y no a sus éxitos y dones, y que los tenía Pablo, sino más bien a su debilidad. Muchas personas, en lugar de enfrentar su debilidad, lo que hacen es la sustituyen con algo bueno. A veces nos ocupamos en cosas buenas, pero en realidad lo que estamos haciendo es evadir, enfrentar algo que necesita ser tratado. Mantiene una actitud a la defensiva. En otras palabras, han desarrollado una actitud enojada para que nadie se les acerque o les pregunte nada y que ellos no revelen quiénes son en realidad. Huyen de su realidad, se ocultan. Es muy parecido a la primera, sin embargo, esta quizás es más peligrosa porque acá pueden haber diferentes escapes y algunos de esos escapes son muy dañinos, como las adicciones. Hable auténticamente de usted, no exagere. Y número 2, para vivir contrita y humilladamente, mida su avance en el decrecimiento de su ego, de su yo. Le dije, esto no es popular. Una de las señales que una persona está creciendo en Dios, tanto en la madurez espiritual como en la madurez emocional, es que nuestro yo comience a decrecer. Mire lo que dice la Biblia. Lo dice Juan el Bautista. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. ¿Qué le parece si hacemos esa frase una verdad para nuestras vidas? Tenemos como ejemplo al apóstol Pablo también. Mire la siguiente tabla. En la segunda columna está la cita bíblica. En la tercera columna está años de conocer a Jesús. Y en la última columna está el año cronológico. Veamos cómo avanzó Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 6. He destacado la parte donde impacta, ¿verdad?, cómo hablaba Pablo al principio. A mí, pues los de la reputación, nada nuevo me comunicaron. Aquí se refiere a que los apóstoles originales no tenían nada que enseñarle a él. Pero mire en la segundo ejemplo, 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol.
Fíjese cómo ya cambió su lenguaje entre más conocía a Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Mire, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Aquí ya nos está comparando con los apóstoles, sino que con los demás miembros de las iglesias. Y aquí tenía 25 años y dice que él es el más pequeño de todos los santos. Y mire cómo finaliza su vida. Estaba aquí a punto, ya tenía más de 30 años de conocer al Señor. Y me dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo se ve el milagro de Jesús en una vida de una persona. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Pablo había crecido en su comprensión del amor de Dios en el Evangelio. Se había hecho más fuerte en Cristo al volverse más débil. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Qué lindo cuando alguien reconoce sus errores. Qué extraordinario es para Dios eso. Dice la Biblia que cuando un hombre o una mujer reconocen sus debilidades, reconocen sus errores y se rinden delante del Señor, hay fiesta en los cielos. Quiero finalizar con una bellísima historia, la vasija agrietada. Un cargador de agua en la India tenía dos grandes vasijas que llevaban encima de sus hombros, colgados a los extremos de un palo. Una de las vasijas era perfecta, llevaba el agua completa por todo el largo camino desde el arroyo hasta la casa del patrón. La otra vasija tenía una grieta por donde se iba derramando el agua a lo largo del camino. Cuando llegaba, solo podía entregar la mitad de su caudal. Durante 2 años se repitió día a día esta situación. La vasija perfecta se sentía orgullosa de sí misma, mientras que la vasija agrietada vivía avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable por no cumplir la misión para la que había sido creada. Un día decidió exponerle su vergüenza al aguador y le dijo: estoy muy avergonzada de mí misma y quiero pedirte disculpas. ¿Por qué?, le dijo el aguador. Tú sabes bien por qué. Tú sabes que por mis grietas solo entregas la mitad del agua y solo recibes la mitad del dinero que deberías recibir. El aguador sonrió mansamente y le dijo a la vasija agrietada: mañana cuando vayamos a la casa del patrón, observa las bellísimas flores a lo largo del camino. Y así lo hizo. Y en efecto, vio que un lado del camino estaba adornado de bellísimas flores. Esa visión no le quitó la congoja a la vasija. El aguador le dijo: ¿te diste cuenta que las flores solo crecen en tu lado del camino? Siempre supe de tus grietas y quise aprovecharlas. Sembré flores por tu lado del camino y todos los días, sin tener que esforzarme, tú las has ido regando. Durante estos 2 años yo he podido recoger esas flores para adornar el altar de mi maestro. Si tú no fueras como eres, él no habría podido disfrutar de su belleza. Todos tenemos grietas y limitaciones, y aún así, todos valemos. Con frecuencia nuestras debilidades son nuestras fortalezas. El ser conscientes de ellas nos vuelve humildes y comprensivos. No hay nada más insoportable que una persona que se siente perfecta o santa. Los santos verdaderos se reconocen pecadores, y los auténticos sabios son los que más hacen pública su ignorancia. Que Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana. Sigamos caminando en el camino de la sanidad en Dios.